Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo el hermano Fausto. Hoy es lunes 15 de octubre. Ya el mes de octubre se nos está yendo, estamos a la mitad. Y cómo vuela el tiempo. Recuerdo cuando me mudé a esta casa, realmente que fue rápido el tiempo que ha pasado. Ha transcurrido el tiempo de una manera sorprendente y así va a ser. En estos últimos días, antes del fin, vamos a sentir que el tiempo se acelera, y por lo menos para mí así es. Los días pasan como que si fueran minutos o como si fueran horas, es increíble. Pero eso se debe a que paso bastante tiempo ocupado en las cosas de Dios, aunque no se note, porque como te lo he dicho en muchas ocasiones, y lo tengo que decir otra vez, lo que tú ves en Facebook, lo que tú ves en YouTube, no es ni siquiera una décima parte de nuestro ministerio. El ministerio es más que solamente videos o enseñanzas, los cuales me llevan 1 hora al día. Hay videos que requieren bastante preparación, y ahorita en diciembre quiero retomar la enseñanza de la sinagoga de Satanás para terminar los últimos 15 capítulos, para mostrarte la otra parte de lo que todavía no sabes, para que puedas identificar la sinagoga de Satanás. Para alguien como yo, que yo he estado estudiando bastante exhaustivamente este tema, he visto a la sinagoga de Satanás manifestada en todos lados. Es como un gran pulpo de muchos tentáculos que se ha tomado el mundo entero. Es, por decirlo de una manera, el sistema diabólico detrás de todos los sistemas, o el gobierno detrás de todos los gobiernos, la influencia detrás de todas las esferas de influencia. Y es un poder demoníaco, es un poder que confirma lo que dice la Biblia cuando dice: el mundo entero está bajo el maligno. Así que todo el ámbito político mundial, todo el ámbito económico mundial, todo el ámbito educativo mundial, todo el sistema de entretenimiento, todo eso, inclusive la medicina, está bajo el sistema de Satanás. Entonces, en este ministerio, yo procuro tratar de darte a ti la mejor enseñanza posible para que tú te entrenes a ti mismo para discernir. Porque el hermano Fausto no va a poder estar ahí todo el tiempo dándote consejos en tu país o en tu ciudad. Tú tienes que aprender a reconocer las tinieblas, cuáles son sus frutos, y reconocer a los frutos de justicia para poder identificar quiénes son los justos, quiénes son estos hombres que Dios está escogiendo en el fin de los tiempos para traer un avivamiento de justicia. El último avivamiento ya no va a ser un avivamiento de poder, del espíritu, de sanidades y de levantar muertos. El último avivamiento prometido es el espíritu de Elías, que tiene que ver con una restauración del cuerpo de Cristo, que es el templo de Dios. El tercer templo somos nosotros. Tienes que quitarte la venda de toda la teología y escatología que has estado escuchando, donde la gente trata de decirte de que, ay, estuve viendo en las noticias de que ya nació la vaca roja, el becerro rojo de que está profetizado. Todo eso está bien. Todo eso puede tener un significado poético o profético, como le quieras llamar. Pero lo más importante es que entiendas que Jesús dijo que al tercer día Él resucitaría. Entonces, a partir del año 0 al año 1000 es un día, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y cuando dice que a partir del segundo día, del 1000 al 2000 son 2 días, del año 2000 en adelante ya estamos en el tercer día. Entonces es en el tercer día que Jesús va a resucitar su templo. Entonces Él permitió que el templo de Jerusalén fuera destruido 2 veces. La primera vez en el reinado de Babilonia. Y tenemos que entender el origen de la sinagoga de Satanás en Babilonia para entender el origen de la sinagoga de Satanás, que es la imagen de espejo, en la caída del segundo templo, que es cuando se establece el sistema rabínico judaico que hoy en día predomina en toda la tierra, y que vamos a ver cómo en esta segunda serie de la sinagoga de Satanás, vamos a ver cómo ellos pretenden hacer una imagen de espejo fraudulenta de lo que la palabra dice, porque siempre va a haber una imagen de espejo, el lado oscuro y el lado de la luz. Satanás siempre está tratando de fingir ser Dios,
tratando de emular a Dios y tratando de ser un impostor que se infiltra, tomando el lugar de Dios, porque Él es el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, Él simula ser el Espíritu Santo, Él simula ser el Cristo, siendo el anticristo, y Él va a simular ser el que reconstruye el templo para traer a su Mesías. Es el antimesías que va a engañar el mundo. Entonces, por ejemplo, en el libro de Génesis, tú vas a ver que hay un Enoc, que es hijo de Caín, y hay un Enoc séptimo después de Adán. Y tenemos que entender que es la imagen de espejo del hombre justo, el escriba de justicia, y el otro seguramente era un impío perverso, escriba de injusticia. Entonces, siempre encontrando la imagen de espejo, siempre poniendo tu mirada en la contraparte, vas a poder identificar la justicia de la injusticia, la luz de las tinieblas, porque las tinieblas se disfrazan de luz, pero es una luz falsa, es la luz fatal de Lucifer, la estrella de la mañana, pero que es la falsa luz, no es la luz eterna que es Jesús. Entonces, para mí requiere muchísima enseñanza y muchísima paciencia, porque es muchísima información. Y no es que yo te lo voy a decir todo, porque van a haber cosas que se me van a pasar por alto, o que se me van a olvidar, o que de repente en un desliz mental se me van a escapar. El propósito de este ministerio es incentivarte a que tú hagas tu propio caminar. Yo le digo a mis hermanos, nos reunimos con mis hermanos el fin de semana para retomar otra vez toda la obra de justicia y todo lo que estamos haciendo, porque algunos se habían dispersado y uno había conseguido trabajo y el otro estaba en otras cosas. Entonces los senté y le dije, necesitamos tomar decisiones. A mí no me conviene seguir trayéndolos a mi casa para que vengan a que yo les enseñe. Es para beneficio de ustedes. Como se los vuelvo a recalcar y lo voy a decir una vez más, mi propósito no es tener una congregación o un templo, un edificio lleno de gente que vayan a sentarse a escucharme, a aplaudir, levantarse y darme el diezmo. Lo que yo necesito es hacer discípulos, y el propósito es que tú inicies tu propio ministerio. Allá en el sistema fraudulento eclesiástico que se dice ser la iglesia, se preocupan cuando tú ejerces tu propio sacerdocio, se preocupan cuando tú inicias tu propio ministerio, porque ellos quieren tenerte bajo su dominio, bajo su control, sometido a ellos. Y entonces en el momento que tú tomas el sacerdocio de justicia, o en el momento que tú decides sacar adelante tu propio ministerio y tomar el sacerdocio, te acusan de rebelde y empiezan a decir que estás en rebelión y que estás fuera del orden y que esto y lo otro. Ese es el sistema. Yo no. Mi propósito es no tenerte aquí sometido a mí. Mi propósito es darte todas las herramientas y conocimientos y toda la fe y la motivación y todo lo que sea necesario para que tú puedas hacer tu propio ministerio. Entonces, allá en el sistema se preocupan porque muchos se están saliendo del sistema para hacer su propio ministerio. Yo me preocupo que te quieras quedar bajo mi tutela en vez de salir a hacer tu propio ministerio. Lo que yo deseo es que tú levantes tu propio ministerio de justicia. Y tienes que empezar de cero, de pequeño, como lo hice yo. Yo salía a las calles a ayudar a los mendigos, a los huérfanos, a las viudas. Yo agarraba niños de la calle y los metía en mi propia casa. Los bañaba, los vestía, les compraba zapatos, les daba de comer. Y se iban de vuelta a la calle con la ropa nueva que yo les regalaba, los zapatos finos, los iban a vender por drogas, pero igual yo cumplía con la parte de la justicia que es mi llamado. Claro que no voy a erradicar la pobreza por el hecho de que yo le doy al pobre. Claro que no va a una persona a comer todo el año solo porque le doy de comer una vez, pero yo cumplo con el mandamiento del amor. Yo cumplo con el mandamiento de la justicia y yo me salvo a mí mismo cuando salvo a los demás. Lo que pasa después ya no es mi problema. Yo en ese momento di testimonio de quién yo sirvo, a quién yo amo. Y ahí es donde estamos atrapados en esta religiosidad, que creemos que la justicia es un evento, que la justicia es algo que se hace una vez a la semana. La justicia es una actitud de sumisión y de servicio. Es una actitud de estar atento a la necesidad del ajeno. Es una actitud de las 24 horas del día donde tú estás todo el tiempo pensando a quién ayudar, pendiente del que necesita para suplir su necesidad. Y eso lo puedes hacer de varias formas, sea
con tus vecinos, o sea, con desconocidos, o sea, saliendo a las calles a buscar a los necesitados, o en tu camino a tu trabajo, en tu camino a la escuela, universidad, que veas a alguien con necesidad y no le cierres el ojo, no le des la espalda y no voltees a ver a otro lado, como lo hizo el levita, como lo hizo el sacerdote en la parábola del buen samaritano. Lo más importante es que adquieras esa actitud de sumisión a Dios, de servicio. Y ya no te enfoques tanto en cada pequeño detalle de tu vida, que si estás o no estás pecando, que si puedo o no puedo resistir a mis tentaciones, que si puedo o no puedo resistir mis pasiones carnales. Enfócate en la justicia, enfócate en esa actitud. Y si tú te esfuerzas y te mantienes firme en esa vocación, no caerás, dice la palabra, porque es la piedad la que te levanta y la que te protege. Entonces es muy importante que tú entiendas que mientras el sistema trata de mantenerte sometido bajo su control, yo estoy tratando de liberarte del sistema y que tú entres al redil de los justos y que tú te levantes como sacerdote de justicia, como pregonero de justicia y le enseñes al mundo el último avivamiento antes del fin, que es el espíritu de Elías, que restaura todas las cosas, y todas las cosas son la justicia, porque dice Jesús: busca primero el reino de Dios y su justicia, que son una misma cosa porque es un reino de justicia, yo ya te lo enseñé, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque la justicia es todo, es el sacerdocio, es el llamado, es el mandamiento, es la verdad, es la palabra, es el pacto, es el sacerdocio, es tu manto sacerdotal, es tu alabanza, es tu adoración, es tu servicio, es todo. La justicia es tu protección, la justicia es tu salvación, la justicia es la ley original del pacto original, y los hijos de Dios volviendo a la justicia original, es el pacto original. Así que, hermanos, sabiendo que hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo, que pudiera yo estar horas hablando, todo lo que ha sucedido en Estados Unidos y lo que está sucediendo en Honduras, todo eso se va a ir alineando al movimiento profético de los justos de los últimos días. Tienes como ejemplo las elecciones en Brasil. Dios está quitando la izquierda espuria, que es aliada del movimiento anticristo, de lesbian, gay, trans, bisexual y toda esa basura de la izquierda, las cabras de Don, toda esa corrupción, toda esa falsedad, toda esa falsa justicia de Lula da Silva y su anticristo Hadad, que si por si no lo sabes, Hadad es el nombre de un dios anticristo, es el nombre del rey que huyó de los amalecitas, huyó de David y se fue a esconder a Egipto. El rey Hadad, te lo voy a enseñar, el rey Hadad. Hadad huyó a Egipto, Primera de Reyes 11. Si tú te vas a ver Primera de Reyes 11, te vas a dar cuenta que el rey Hadad huyó a Egipto para escapar del exterminio de los amalecitas por orden de Dios a través de David y su general Joab. Y vemos que después este rey vuelve a Siria cuando ya el linaje de David ya pasa al olvido. Este rey va a Siria y ahí se asienta, y de este señor Hadad viene el linaje de los agageos, de donde viene Amán, el enemigo de Esther, el enemigo del pueblo judío que quiso matar. Y entonces Hadad es un dios fenecio, creo que es, te lo voy a mostrar ahora. Hadad es un dios del trueno y de la lluvia. Como Thor, hace crecer las plantas o las destruye. En la mitología siria y aramea, Hadú, ugarítico, es hijo de Anu. Es un dios acadio. Se le llama simplemente Baal. Hadad es Baal. Hadad es Nimrod. Hadad es otro nombre de Marduk. Es un dios anticristo. Entonces, desde el momento que el Señor me muestra que el candidato de Lula da Silva se llama Hadad, inmediatamente entiendo que es la manifestación del espíritu de anticristo. Y esta información está ahí para los sabios y entendidos, que vemos más allá
de las apariencias y que profundizamos más en las Escrituras y podemos entender lo que está oculto detrás de la máscara de la carne y de la materia y de lo físico. Podemos ver en el Espíritu y anticiparnos y saber que por mucho que crean que la izquierda va a ser lo mismo la izquierda en Brasil que la izquierda que ganó en México, estás equivocado. Dios está usando tanto de la izquierda y de la derecha porque son lo mismo. No hay diferencia. Los dos son sistemas represorios de las dos falsas opciones del sistema de Dom que busca engañar a la humanidad y crear una tesis, antítesis que después provoca la síntesis. Entonces Dios, en medio del sistema satánico, de la masonería, en medio del sistema diabólico, de la política, del sistema de democracia, que es dominio y poder de demonios, estamos viendo cómo Dios usa hombres. Y en este momento, te lo digo abiertamente, Bolsonaro es el hombre que Dios ha levantado, es el justo, la unción del Ciro que viene para Brasil, para traerle reposo a Brasil, y gloria a Dios por eso, porque este señor Bolsonaro se va a limpiar con las políticas de Donald Trump y va a hacer un contrapeso contra lo que está sucediendo en Venezuela, que viene una caída fuerte para Venezuela, aunque tú no lo creas. Desde el momento que Maduro dice con su boca que ni Dios mismo, que ni Jesucristo resucitado lo va a quitar del gobierno, él ha blasfemado y ha retado abiertamente al Señor de los cielos, al todopoderoso Creador, y viene juicio contra él, como viene juicio contra el presidente de las Filipinas, Rodrigo Duterte, que fue un hombre que Dios lo puso, que Dios le dio la oportunidad de traer un reino de justicia, y con mano dura, con la unción del Ciro, vino a romper los esquemas diabólicos. Se fue contra los narcotraficantes, se fue contra el crimen organizado y contra las mafias en las Filipinas, pero de repente se enalteció, se enorgulleció y se envaneció y retó a Dios y blasfemó contra Dios, insultando a Dios abiertamente a los medios, y Dios manda hace más de un mes un decreto contra él y le dice: tus días están contados. Recientemente, hace un par de semanas, él anuncia de que viene, que él tiene sus días contados, que ya no tiene tiempo porque tiene un cáncer en el cual él va a morir, va a ser quitado del poder, y Dios va a quitar a ese Saúl que empezó a complacer a hombres y va a poner un David en Filipinas. Y viene un avivamiento fuerte para Filipinas, viene un avivamiento fuerte para Australia, viene un avivamiento fuerte para Europa. Estamos viendo un avivamiento de justicia, y yo te lo estoy diciendo ahora, viene un avivamiento fuerte para Centroamérica y especialmente para Honduras, que es la profundidad del abismo. Y dice la palabra que Honduras será llamada alturas. Esa es una profecía fuerte. Desde el 2016 el Señor la pronunció. Y vemos que todo este conflicto político que se está dando en Honduras es una tormenta que está agitando el avispero, que va a traer destrucción a la clase política espuria que ha traicionado a Dios y que ha traicionado al pueblo de Dios. Así que, hermanos, voy a tomar la iniciativa hoy de retomar el capítulo del libro de Melquisedec que habíamos dejado hace más de un mes abandonado, y quiero que veamos la enseñanza de lo que te enseña el libro de Melquisedec, que es muy, pero muy poderosa. Para poder entender la imagen de espejo espiritual, es importante que tú veas el principio para poder entender al final, porque dice la palabra que no hay nada nuevo bajo el sol. Si tú puedes ver cómo todo inicia, entenderás que Dios se mueve a través de ciclos, y los ciclos se repiten, y estos ciclos, una vez que los entiendes, los puedes ver manifiestos, y los puedes percibir, y los puedes anticipar. Entonces, por eso es muy importante que no solamente estudies las Escrituras, sino que estudies todos los escritos antiguos que fueron encontrados en Qumran, en el Mar Muerto. Incluyen el libro sagrado del gran rollo de Melquisedec, donde tú puedes ver cómo inició el universo, cómo inició la ciudad de Salem, de Jerusalén, y puedas entender lo que Dios te está mostrando. Dios te está mostrando un mapa o un plano, un blueprint de cómo será lo que viene. Entendiendo lo que pasó en el pasado, podrás entender lo que viene en el futuro. Sabemos que va a haber una destrucción en Jerusalén, que Jerusalén va a ser destruida, y que solo un remanente pequeño de los justos en Jerusalén va a sobrevivir esa gran prueba. Las naciones se vendrán contra Jerusalén y tratarán de destruirla, y que el príncipe Gog, que es Barack Obama, el príncipe Gog liderará a las naciones contra Israel. Algo va a suceder en estos próximos años,
cuando Donald Trump se ha quitado, yo sé que Barack Obama volverá al poder. Se levantará otra vez como un rey que va a seducir de nuevo las masas, como lo ha hecho ya. Porque todos lo ven a él como ese sí es el Mesías político. Lo ven como el hombre perfecto, a pesar que es un homosexual, casado con un hombre, un travesti, y a pesar que es un mentiroso, es un traidor, que levantó el Islam y oprimió y persiguió el cristianismo. Los cristianos de hoy no lo pueden entender, no pueden ver que si son de parte del imperio azul, el color azul es profético, es el color de los demonios, es la falsa luz. Entonces ellos tienen que entender que el color azul del imperio azul, de la sangre azul, es el linaje de la serpiente, es el linaje de Satanás en la tierra, es el imperio azul, demócratos, de dominio de demonios. Y sabemos que dice la profecía, que inclusive Nostradamus lo confirma, que cuando el anticristo venga, vendrá con un turbante azul, o sea que vendrá con poder del sistema demócrata, de los demócratas de los Estados Unidos, el imperio azul corrupto que se ha propagado por toda la tierra, que está inclinando la balanza hacia la izquierda comunista, que va a traer el orden jesuita de la justicia social, que viene a sustituir la justicia de Dios del sistema de Edom, que viene a engañar a las naciones y seducirlas bajo la esclavitud y el comunismo. Y el imperio que se va a levantar ahorita es el imperio del gran dragón rojo, que es China comunista, que viene con su poder económico a engolfar y a devorar todas las naciones en una esclavitud económica que los va a llevar a la deuda soberana, que va a hacer que sus países sean dominados por completo bajo la marca de la bestia, que viene a imponer poder económico sobre las naciones para matarlas de hambre a través del sistema comunista que se va a imponer en todo el mundo, y van a venir contra los hombres a quitarles sus propiedades, quitarles sus casas. Y por eso es importante que tú entiendas que tus riquezas no te van a salvar. En el día de la ira las riquezas de nada van a servir. Por eso tienes que despojarte, tienes que dar todo lo que tienes para poderte despojar y ser inmune a esa tribulación, porque si tú siembras ahora en el Espíritu, recibirás una recompensa en eternidad con frutos de justicia que vas a cosechar, y una provisión que va a ser ministrada a ti, como la viuda de Sarepta, que dándole lo último al profeta durante 3 años y medio, que es simbólico de la gran tribulación, no le faltó aceite ni le faltó harina, y siempre ella pudo dar de manera sobrenatural a su familia. Y esto es lo que Dios nos va a dar. Nos va a dar una unción sobrenatural de poder tener provisión perpetua para el pueblo de Dios, no para llenarnos la barriga nosotros, sino para poder distribuir, para poder repartir, dar a los pobres. Repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esa es nuestra guía. Entonces, volviendo al tema del libro de Melquisedec, vamos a ver el inicio de Salem, la ciudad de justicia, la ciudad de paz, que hoy en día se llama Jerusalén. Entonces hay una parábola que tenemos que entenderla, y vamos a tratar de enseñártela, para que tengas la suficiente sabiduría para entender lo que pasó y lo veas en imagen de espejo de lo que está pasando en la tierra. Dice, la historia de Salem, un relato escrito por Abraham. Abraham relata la historia de Salem según lo escuchó de los labios de Melquisedec en la ocasión en que subieron a Salem para celebrar la fiesta de Sukkot, después de la gran liberación. Y como lo viste la vez que hice ese capítulo, la gran liberación es imagen de espejo de la gran liberación que Dios va a hacer, el gran éxodo que Dios va a hacer en los últimos días para su pueblo. No va a haber un rapto. Dios nos va a hacer atravesar la gran tribulación, y en medio de la gran tribulación va a ser una gran liberación. Adonías, cansado de las iniquidades del pueblo e inspirado en las virtudes de su amado Hijo, edifica una ciudad, un reino diferente a todos los demás. Después de vivir el júbilo de la victoria y la lamentación de la perdición, Melquisedec recibe una revelación de un ángel, en la que le declara que todo aquel drama que estaba viviendo tenía un sentido prefigurativo, retratando acontecimientos pasados y futuros que envolvían todo el vasto universo. Adonías, hombre justo, busca alcanzar su sueño de justicia y paz. Escribe en un pergamino las leyes que regirían el nuevo reino de paz. Inicia la edificación de Salem, la cual está destinada únicamente para los limpios de corazón. Entonces todo empieza a través de un sueño de un hombre, y ese hombre es prefigurativo de Dios. Esta es la historia de Salem, según la oí de los labios de Melquisedec en la ocasión de la fiesta de Sukkot.
15 días después de la liberación de Lot y sus hijas. Todo comenzó con un sueño en el corazón de un hombre llamado Adonías. Él poseía muchas riquezas, pero a nada apreciaba más que la justicia y la paz, que nacían de la sabiduría y del amor. Cansado de las injusticias que predominaban por toda la tierra de Canaán, Adonías resolvió edificar un reino que fuese regido por leyes de amor y de justicia. El nombre de la capital de ese reino sería Salem, ciudad de la paz. Los súbditos de Salem no empuñarían arcos y flechas, mas serían entrenados en el arte musical. Cada habitante de Salem tendría siempre al alcance de sus manos un instrumento musical para expresar por medio del instrumento la paz y la alegría de aquel nuevo reino. Juntos formarían una poderosa orquesta en la lucha contra la desarmonía que nace del orgullo y del egoísmo. El primer paso de Adonías para la concreción de su plan fue elaborar las leyes del nuevo reino, las cuales él las escribió en un pergamino. Los súbditos de Salem no podrían mentir, hurtar, odiar, ni matar a sus semejantes. El orgullo y el egoísmo eran señalados como causa de todo mal, por tanto, no podrían existir en aquel lugar de paz. Las leyes del pergamino requerían la práctica de la humildad, de la sinceridad, de la amistad y por encima de todo el del amor, que es la mayor de todas las virtudes. Después de registrar en el pergamino las leyes que regirían aquel reino, Adonías comenzó a planificar la arquitectura de Salem. Sería una ciudad al principio pequeña, con habitaciones para 1200 personas. Como el lugar de su edificación fue elegida en una región alta de Canaán, al occidente del monte de los Olivos. En poco tiempo la realización de Adonías comenzó a atraer personas de todas partes que, de cerca y de lejos, venían a conocer los palacios y las mansiones que estaban siendo edificados. Admirados ante la belleza de aquella ciudad tan blanca, los visitantes preguntaban sobre quiénes serían sus habitantes. Adonías les mostraba el pergamino, diciendo que Salem era destinada a los limpios de corazón, aquellos que estuviesen dispuestos a someterse y a obedecer sus leyes. Las leyes del universo, según este libro, eran las leyes de justicia, de la humildad, de la mansedumbre, del amor al prójimo, donde no mentían, donde no robaban, donde no mataban, donde se cuidaban unos a otros. Y el universo fue regido bajo esa ley. La ley de la justicia es el mandamiento eterno. El antiguo mandamiento desde antes de la fundación del mundo, durante la fundación del mundo y después de la fundación del mundo. La edificación de la ciudad fue finalmente concluida y Salem se reveló hermosa como una novia adornada a la espera de su esposo. Eso es sinónimo de lo que dice Apocalipsis 19. Dice que la Jerusalén celestial como una novia vestida. Asentado en su trono, Adonías ahora examinaba a los numerosos candidatos a ser súbditos que llegaban de todas partes. Aquellos que, prometiendo fidelidad a las leyes, eran aprobados, recibían 3 dotes del rey: el derecho a una mansión, vestidura de lino fino y un instrumento musical en el cual deberían practicar. La ciudad estaba finalmente repleta de habitantes. Lleno de alegría, Adonías convocó a todos a la fiesta de inauguración de Salem, en el transcurso de la cual proclamó un decreto que determinaría el futuro de aquel reino, diciendo: a partir de este día, y esto es importante, escucha este decreto: a partir de este día, que es el 10º del 7º mes, 6 años serán contados, en los cuales todos los habitantes serán probados. Solamente aquellos que permanecieren leales, progresando en la práctica de las leyes del pergamino, serán confirmados como herederos de este reino de paz. Ellos habitaban dentro de la Jerusalén celestial. Se les dio la oportunidad, pero tenía que pasar un periodo de prueba de 6 años para ser confirmados. Y eso es una forma de ver el caminar de un cristiano. El problema que hoy en día hay es que hay gente que cree que porque un día van a la iglesia, se arrepienten, pasan al frente y oran la oración de fe y proclaman a Jesucristo su Salvador, creen que ya son salvos.
y pueden volver a su vida como que si nada pasó. Y el evento es, su salvación se convierte en un evento que ya pasó, en un evento de un momento, de un día. No, tienes que ser confirmado. Y eso es lo que yo le digo a la gente, todavía no eres salvo. Hasta que resucitas, entonces se sabe que eres salvo. Porque es el Espíritu Santo el que te resucita en un cuerpo glorificado, como dice Romanos 8:29 en adelante, a los que Él de antemano conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No eres salvo hasta que eres glorificado en la resurrección de los justos y eres miembro de la Jerusalén celestial. En ese caminar estamos todos. Solo aquel que persevere hasta el fin será salvo. El que ya llega hasta el final es confirmado, entonces es salvo. Y dice aquí, aquellos que fueren enlazados por culpas y transgresiones serán desterrados por el juicio. Las palabras del rey condujo a todos a un profundo examen de corazón y se alegraron con la certeza de que alcanzaría la victoria sobre todo el orgullo y el egoísmo, que son las raíces de todos los males. ¿Escuchaste eso? El orgullo y el egoísmo. Es ahí donde se sabe quién es el verdadero justo. El orgulloso y altivo, soberbio, solamente le importa a él. Lo lleva al orgullo. Y el orgullo lo lleva a ser indiferente a las necesidades de los demás, a ser indiferente al dolor de los demás. Y entonces es lo contrario del amor. La indiferencia es orgullo y egoísmo. Adonías tenía un hijo único, a quien había dado el nombre de Melquisedec. Y Melquisedec, que significa rey justo. La belleza, ternura y sabiduría de ese hijo amado habían sido su inspiración para la edificación y fundación de su reino. Melquisedec tenía 12 años de edad cuando Salem fue inaugurada. Era el plan de Adonías coronarlo rey sobre los súbditos aprobados. Al final de los 6 años, este plan lo mantendría en secreto hasta el último momento oportuno. Entonces, Adonías, que representa a Dios, el nombre Adonías en sí significa Yahweh es mi Dios, o el Yod-Heh-Vav-He es Dios, o mi Señor es el Yod-Heh-Vav-He. Esas tres diferentes variables significa el nombre Adonías. El Yod-Heh-Vav-He es mi Dios, o mi Dios es el Yod-Heh-Vav-He. El príncipe Melquisedec, con sus virtudes y simpatías, se hizo pronto muy querido por todos en Salem. Él tenía siempre en los labios una sonrisa y una palabra de afecto. Apreciaba estar junto a los súbditos en sus hogares. O sea que él visitaba a la gente en sus hogares, recitándoles las leyes del pergamino en forma de lindas canciones que vivía componiendo. Su presencia traía al ambiente una atmósfera de felicidad y paz. Ese amado príncipe poseía, de hecho, todas las virtudes necesarias para ser un rey de una Salem victoriosa. Adonías había edificado una mansión especial junto al palacio, con el propósito de ofrecerla al súbdito cuya vida expresase más perfectamente las leyes del pergamino. Diariamente él observaba a los habitantes buscando entre ellos a esa persona a la que deseaba honrar. Paseaba por las alamedas de Salem cuando por entre el trinar de pájaros Adonías escuchó una voz semejante a la de su hijo. Al darse vuelta para ver quién era, encontró a un bello joven que cantaba una canción. Al contemplar en su faz el brillo de la sabiduría y de la pureza, Adonías se alegró por haber encontrado a aquel a quien podría honrar. Aquel joven, que era una copia fiel del príncipe, se llamaba Samael. Y Samael es el principado de Edom. Ese es el nombre alterno de Satanás. Yo ya te hablé sobre esto, y de aquí mismo te estoy diciendo que Satanás o Lucifer era una contraparte de imagen de espejo de Jesús. Básicamente tenían casi la misma gloria, porque dice aquí que aquel joven era una copia fiel del príncipe. Entonces tienes que entender que había una imagen de espejo entre Jesús y Lucifer. Prácticamente eran iguales.
Eran imagen de espejo el uno del otro. Colocándole un anillo en el dedo, el rey lo condujo al palacio donde fue recibido por Melquisedec, que le ofreció muchos presentes, entre los cuales el derecho de estar siempre a su lado. Y recuerda que Melquisedec es un prefigurativo, una imagen de espejo de Jesús, y eso lo vamos a confirmar más tarde. Adonías preparó un gran banquete en honor a Samael. Para él todos fueron convidados. Al contemplarlo al lado del rey, los súbditos lo aclamaron con alegría, acreditándolo ser el mismo príncipe. Exaltaban con júbilo las virtudes de aquel hermoso joven cuando se manifestó Melquisedec, colocándose con una sonrisa a la derecha de su padre. En el banquete, Samael fue honrado por todos. Realmente él era digno de residir en la mansión del monte, pues había en él un reflejo perfecto de las virtudes que coronaban al amado príncipe. Vamos a ver el último capítulo que vamos a leer por hoy, es el capítulo 3 de la historia de Salem. Salem crecía en felicidad y paz. Con alegría los súbditos se reunían cada día al amanecer para oír, cantar y tocar las sublimes composiciones de Melquisedec, que inspiraban a actos de bondad y paz. Entre las amistades nacidas y fortalecidas en virtud de la música armoniosa, sobresalía aquella que unía al príncipe con Samael. Desde que había comenzado a residir en la mansión del monte, Samael se había convertido en su compañero constante, o sea que eran inseparables. Juntos pasaban largas horas meditando sobre las leyes del pergamino. Mira lo que está diciendo. En aquel entonces, Lucifer era básicamente un justo. Amaba la justicia. Se pasaban horas o días contemplando las leyes de justicia. Con admiración el súbdito honrado veía al hijo de Adonías transformar aquellas leyes en lindas canciones. Dulces melodías nacían de sus labios como el perfume de una flor. Consciente de la importancia de la música en la preservación de la armonía y la paz en Salem, el príncipe, además del canto, comenzó a dedicarse a la música instrumental, siendo su instrumento preferido el laúd. Era por medio de ese instrumento que conseguía expresar con mayor perfección la riqueza de su alma. De los 6 años de prueba, 5 años finalmente pasaron. Adonías, feliz de ver que hasta ese momento todos los habitantes de Salem habían permanecido leales a los principios contenidos en el pergamino, los convocó a un banquete en el cual haría importantes revelaciones. Y aquí es donde se abre la puerta. Justo en la recta final del periodo de prueba se abre una puerta. Y escucha esta puerta. Habiendo tomado sus lugares delante del trono, los súbditos con alegría unieron las voces, entonando los cánticos de la paz, siendo regidos por Samael. Después de oírlos, el rey emocionado se dirigió a su hijo, abrazándolo en medio de los aplausos de la multitud agradecida. Todos reconocían que la paz y la alegría en Salem eran en gran medida debidas al amor y la dedicación del amado príncipe, que era el autor de aquellas dulces canciones. O sea que todas las leyes de justicia se mantenían en los labios y en los cánticos y alabanzas del príncipe Melquisedec, que había transformado todas las leyes de justicia en canciones. Eso es importante. Esa es la alabanza de la cual yo te hablo. La justicia es la verdadera alabanza. Eso es un simbolismo importante que confirma lo que yo te vengo enseñando. Porque muchos cristianos me preguntan, hermano Fausto, ¿es malo alabar a Dios? No se trata de que si es bueno o si es malo. Se trata de que hay un mejor camino. Y ese mejor camino es la justicia. A Dios le agrada más que tú vayas y le des al pobre y que ayudes al necesitado a que te estés 1 hora alabándole y cantándole. La verdadera alabanza, la justicia y el juicio son para ti mejor que todos los sacrificios, dice el proverbio. Tienes que entender que la justicia es la verdadera alabanza, es la verdadera adoración para Dios. En aquel momento de reconocimiento y gratitud, Adonías reveló sus planes, mantenidos hasta entonces secreto. Aquellos planes de darle el reino a su hijo, que lo había mantenido secreto, aquí son revelados. Con voz pausada les dijo: súbditos de este reino de paz, mi alma está repleta de alegría por contemplar en este día vuestros rostros más radiantes que en tiempos pasados. Vuestras vestiduras continúan blancas y puras,
Y dice Apocalipsis 19 que las vestiduras blancas y los linos finos, blancos y resplandecientes son las obras justas de los santos, como cuando las recibiste de mis manos. La armonía de vuestros voces y instrumentos hoy son aún mejores. Habiendo dicho esas palabras, el rey agregó con solemnidad: un año de prueba todavía resta, al final del cual seréis examinados. Permaneciendo fieles como hasta aquí, seréis honrados, siendo confirmados como súbditos de este reino de paz. No obstante, si alguien fuera hallado en falta, será desterrado, aun y cuando este juicio nos traiga mucha tristeza y sufrimiento. Las palabras del rey llevaron a los súbditos a una profunda reflexión. Todos, examinándose, indagaban referentes: ¿estaremos aprobados? Seguros de que serían victoriosos, pues amaban a Salem y sus leyes, unieron las voces en un cántico expresivo de fidelidad. Al terminar el cántico, Adonías les reveló su gran secreto: aquellos que fueren aprobados heredando este reino de paz, recibirán como rey a mi hijo, a quien daré el trono, recibirán como rey a mi hijo, a quien daré el trono glorificado de esta Salem victoriosa. La revelación del rey fue aclamada por todos con júbilo. Adonías, sin embargo, todavía no les había revelado todo su plan. Por eso, pidiéndole silencio, prosiguió: mi hijo empuñará un cetro especial, en el cual sellaré todo el derecho de dominio. Su cetro, simbolizando toda la armonía, será un laúd, cetro de justicia, cetro de paz. Eso es lo que Dios le ha dado a Jesús. Ante esta revelación que a todos sensibilizó, el príncipe, postrándose a los pies de su padre, lloró, motivado por mucha alegría. Mientras tanto, todos le aplaudían con euforia, anhelando ver el amanecer de ese día en que la paz sería victoriosa. Adonías, llamando a Samael a estar junto a su hijo, concluyó diciendo: en el gobierno de esta Salem victoriosa, tengo el propósito de hacer de Samael el primero después de Melquisedec. A él será confiado el pergamino de las leyes, debiendo ser el guardián de la honra de este reino triunfante. Entonces a Samael le fue entregada la responsabilidad de guardar las leyes de la justicia por debajo de Jesús. Como yo siempre lo vengo diciendo, el propósito de Lucifer era quitarle el puesto a Jesús, porque Jesús era el segundo después de Dios y Lucifer era el tercero, y él quería ser más grande que Jesús. Samael, al conocer los planes de Adonías en cuanto al futuro de Salem, se llenó de euforia. Contemplaba ahora risueño aquella ciudad sin igual, imaginando su futuro de gloria. Considerando las palabras del rey de que él sería el segundo en el reino, se dejó dominar por un sentimiento de exaltación. El que, hasta entonces, en obediencia a las leyes del pergamino, había vivido en una vida de humildad, comenzó a enorgullecerse en su posición. En su devaneo se sentía junto al trono, teniendo a los súbditos de Salem a sus pies, aclamando con alabanza su grandeza. Samael, totalmente dominado por este sentimiento, no se daba cuenta de que estaba siendo conducido por el camino más peligroso. El orgullo que lo seducía estaba generando el egoísmo que luego se manifestaría en codicia, o sea, envidia. El orgullo da luz al egoísmo. El egoísmo da luz a la codicia y a la envidia. Y eso después te lleva a cometer los más terribles actos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a leer el próximo capítulo mañana. Este libro para mí es muy importante. Tiene mucha revelación, tiene mucha simbología profética, espiritual, que a lo mejor te puede servir. Hoy en día la iglesia está mal. Pobrecitos, están atrapados en su incredulidad. No pueden creer que Jesús sana. No pueden creer que Jesús libera. Y ellos quieren una visitación, no quieren una habitación. O sea que ellos buscan el milagro. Ellos vienen a los pies de Jesús por el milagro, nada más. Y después vuelven a sus vidas. Jesús no es una ambulancia. Jesús no es alguien a quien tú metes en la gaveta y lo sacas solo cuando es una emergencia. Jesús busca que tú camines y perseveres en la justicia, y entonces todo te será añadido.
la sanidad, la prosperidad, el suplir tus necesidades, el que los demonios se te sometan. Si tú no puedes mantenerte en la paz, en la justicia, en la armonía, en el amor, en la ley de la justicia, no puedes permanecer en la luz. Entonces las tinieblas te rodean, te atacan y te roban. Este es el momento que volvamos a este caminar, que escudriñemos las Escrituras y que encontremos el significado escondido detrás de estas preciosas Escrituras que nos muestran sabiduría eterna. Desde antes de que nosotros mismos existiéramos, había una ley, había una justicia establecida con la sabiduría de Dios que levanta el universo entero y lo sostiene. Pero nosotros hoy en día nos hemos entenebrecido en nuestro entendimiento, nos hemos autodenominado sabios y realmente nos hemos vuelto necios, poniendo la mirada en sabiduría de hombre y ciencias, creyendo que esa es la sabiduría eterna, cuando no lo es. Es sabiduría de hombres, es mentira, es engaño, es hipocresía. Realmente para mí el propósito de leer todo este libro y tratar de llevarte paso a paso a que lo entiendas es para que veas con tus ojos que no todos los libros sagrados están en la Biblia. Hay otros libros que fueron echados a un lado, que fueron desechados y que nosotros tenemos ahí el derecho de escudriñarlos y retener lo bueno y desechar lo malo. Pero sé que de cada escritura podemos encontrar sabiduría. Y este libro de Melquisedec es muy importante. Es un libro que confirma todo lo que yo te vengo enseñando durante años. Todas las cosas que yo he venido diciendo sin saber que eran revelación del Espíritu se confirman en este libro. Y este libro no lo había leído hasta este año, mediados de este año. Así que es importante que tú lo leas detenidamente. Y tal vez está mal traducido, tal vez vas a leer cosas que van contrarias, pero no importa. Si eso te confunde, ignóralo. Agárrate de lo que sí puedes entender, de lo que sí va conforme y está confirmado conforme a lo que hemos predicado en la justicia aquí. Así que gracias, hermanos. Vamos a continuar el día de mañana, si Dios nos lo permite. Así que espéralo. Que sea bendecido en el nombre de Jesús y hasta pronto.